de estos grupos, de estos tipos sociales. Así, cuando estudiamos una sociedad determinada, ni siquiera a ese nivel es posible catalogar exhaustivamente todos los hechos que la conciernen, por lo que rápidamente seremos derrotados por un problema sin solución. O sea, eh, la complejidad de estos hechos hace de que la posibilidad de hacer estos estudios de todas estas diversidades, estos particularismos, ¿no? Eh, para salir de este dilema, de este atolladero, como diría alguno, eh, Durkheim lo que va a hacer es esforzarse por esbozar las especies sociales más elementales, tratar de estudiar eh, las unidades sociales o los tipos sociales más elementales, más básicas, que suponía, dado su comprensión evolucionista, producirían como progenie todas las especies posteriores mediante la variación y la selección. Entonces, de ahí, digamos, este, su, su interés por estudiar a estas, comillas, sociedades primitivas, porque ahí vamos a comprender, nos dice, ahí está la unidad básica donde vamos a poder entender estas formas de sentir, obrar y actuar básicas, ¿no? Fundamentales. Y es lo que va a llamar la horda, ¿no? La forma más elemental para esta unidad básica será la horda primitiva de un solo segmento, es decir, sociedades que remontan sus orígenes a un antepasado y no pueden subdividirse en subgrupos que se distinguen por características como la identidad totémica o el matrimonio exógamo, ¿no? En las formas elementales de la vida religiosa, de alguna manera va a ser esta aproximación de cómo estos grupos primigenios tienen un referente común, ¿no? Eh, es el antepasado totémico de donde venimos, ¿no? Entonces, la horda se convierte para Durkheim en el grupo más elemental y primitivo que el clan sería la reunión de hordas, que también reclama un ancestro común, porque este último frecuentemente se divide en subgrupos tribales con diferentes tótems y diversas reglas de interrelación y matrimonios mixtos. Entonces, la horda es la unidad común, mientras que el clan es el conjunto de hordas y que tienen de ahí, en un clan van a salir ya diversos orígenes totémicos y por tanto también matices en las formas como interactúan entre ellos, en sus formas de actuar, sentir, obrar, ¿no? De practicar. Entonces, este es un elemento de análisis, un criterio analítico. Entonces, después de la horda y los clanes, las especies sociales se diferencian añadiendo grados de complejidad, lo que él llama polisegmentaria, ¿no? Entonces, ahí hay poco a poco las sociedades, a medida que van evolucionando, se van haciendo más complejas, eh, y cada nueva especie social se distingue de las especies que la preceden en el sentido de que son simplemente dos o más especies anteriores unidas, ¿no? Entonces, cómo se va complejizando las interacciones, las sociedades. eh, entonces, es este proceso que intenta comprender nuestro sociólogo. Entonces, por eso va a hablar de polisegmentos simples, sociedades polisegmentarias de composición simple, sociedades polisegmentarias de doble composición, para visibilizar estos procesos de complejización que van teniendo las relaciones sociales. Eh, los ejemplos de las tribus australianas fueron muy estudiadas por Durkheim. Aquí habría que ver la influencia del Marcel Mauss, ¿no? Como les decía, con Mauss escribió más de un texto sobre estos temas. Eh,
sobre estas otras formas más complejas, el- las uniones de estas tribus y, digamos, estas formas polisegmentarias de doble composición, lo toma como paradigmas las tribus germánicas de finales de la Edad de Hierro en Europa, ¿no? Entonces, para visibilizar este proceso de complejización de estas sociedades. En el capítulo 5, referido a las reglas relativas a la explicación de los hechos sociales, donde intenta explicar los hechos sociales, y ahí viene el tema de la causalidad que señalaban. eh, entonces, la explicación nos dice requiere localizar dos entidades separadas, la causa del hecho social y pero por el otro lado la función que cumple el hecho social, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es qué es lo que produce el hecho social y por otro lado, qué función cumple el hecho social en el conjunto, en el todo, en la comunidad, en el grupo? En ese sentido va a criticar a Spencer, a Herbert Spencer, porque fusiona o combina estas dos entidades, estas dos tareas, y junto con Comte nos dice, han intentado explicar los hechos sociales mediante el método de recurrir a un fundamento en leyes de la psicología supuestamente más generales, estas visiones que tienen que ver más con la psicología que con estos criterios que está señalando. Eh, Spencer en ese sentido muy parecido a este actual enfoque que seguramente conocen, lo que se llama el rational choice, ¿no? Que quiere reducir los fines de la sociedad a fines individuales, ¿no? Esta idea de los enfoques de esta tradición, de esta sociología norteamericana también, del rational choice, que está referida a esta, eh, bien vinculado a las lecturas de la economía neoclásica, ¿no? Esta capacidad que tiene el sujeto, nos dice, el sujeto en el mercado tiene un comportamiento racional. Peor, asumimos de que el sujeto es un sujeto racional. Por tanto, como sujeto racional, puede elegir, tiene capacidad de elegir. Entonces, en una lógica de mercado, él puede elegir por tanto, productos, bienes o servicios racionalmente. Entonces, por eso es que se va a hablar en este campo del comportamiento, que el sujeto en el mercado tiene un comportamiento racional. Esta es una tesis que es bien discutida, ¿no es cierto?, desde otros enfoques, porque en el mundo real hay otras variables que están influyendo y, y el comportamiento de los sujetos no es precisamente racional, es decir, no tiene bajo esta lógica individual donde yo tengo la capacidad de elegir racionalmente mis opciones, ¿no? Tienes desde influencias justamente para seguir la lógica durkheimiana, influencias del entorno en el cual estás, empezando de la propaganda, de los valores externos que están presentes. O sea, hay muchas de las relaciones de poder que están influyendo en tus interacciones y que van a determinar, influir en tu comportamiento, en, en este caso, en el hecho social que estamos analizando. Durkheim nos recuerda la analogía biológica que había utilizado antes de la nueva realidad producida por los químicos inorgánicos que se unen individualmente para crear vida, ¿no? Eh, esta, es que hay estos avances de la química inorgánica que, digamos, donde tú agarras elementos aislados y que los vas juntando, ¿no? Para producir determinadas situaciones, en este caso producir vida, ¿no? Entonces, eh, ahí está esta lógica también, ¿no? En ese sentido,
la sociedad no puede entenderse como una mera suma de todos los individuos que la componen. Esta idea de que el todo es más que las partes, ¿no? Que esta sumatoria individual que habíamos dicho. Y los hechos sociales no pueden entenderse simplemente sumando todas las motivaciones individuales de los miembros de una sociedad, ¿no? Entonces, eh, los comportamientos, actitudes, formas de sentir, actuar de la, de los miembros de una sociedad, no los vamos a ver simplemente viendo esta sumatoria de los comportamientos de manera individual, uno por uno, ¿no? En ese sentido va a distinguir la conciencia individual, esta escala individual de la conciencia colectiva, que ya esta distinción ya habíamos visto en la división del trabajo social, ¿no? Eh, algunos van a sostener de que no hay nada que postular como fuente de origen más allá del origen de la conciencia individual, es decir, la mente humana, ¿no? Es decir, estas miradas psicológicas de que desde tu individualidad tú tienes la posibilidad de interactuar o de tomar decisiones o lo que fuere, ¿no? Durkheim más bien, como habíamos señalado también, va a sostener que no necesitamos esta tal fuente individual porque eh, no necesitamos, dice, hipostasiar la conciencia colectiva para reconocer su importancia y su diferencia con la conciencia de los individuos. La conciencia colectiva no es la sumatoria de esta conciencia de estos individuos, la sumatoria aislada de estos individuos. Eh, la mente, la conciencia individual va a ser la fuente de la conciencia colectiva, ¿no? Eh, entonces, las representaciones colectivas no son causadas por estados individuales de conciencia, sino por las condiciones bajo las cuales el cuerpo social como un todo existe, ¿no? Entonces, estos imaginarios que se construyen en las sociedades van a ser resultado no de estos estados individuales, sino de las formas como operan el cuerpo social como un todo, ¿no? Eh, estados de cosas que afectan a los grupos de personas juntas. La causa de un hecho social, por tanto, siempre debe buscarse en los hechos sociales precedentes, ¿no? Y su función debe ser siempre encontrada en su relación con algún fin social. Entonces, la religiosidad de un pueblo la explicamos por hechos sociales que han hecho posible estos comportamientos religiosos, estas prácticas o estas formas de entender la religiosidad. Eh, En el caso nuestro, esto es muy evidente en nuestra comprensión, en nuestras formas de practicar la religiosidad de la Iglesia Católica, ¿no? No podemos explicarlas, la religiosidad nuestra de los bolivianos, si no entendemos hechos sociales, en este caso la religiosidad de las sociedades de las culturas anteriores, ¿no ve? O sea, las sociedades altoandinas o las sociedades de tierras bajas que tienen sus propias formas de comprensión de lo sagrado y lo profano y que han sido incorporadas de una manera yuxtapuestas, mezcladas de una forma abigazada, para hablar en el lenguaje sabaletiano, eh, en esos términos, en la religión católica. Entonces, nuestra forma de practicar la religiosidad católica está también eh, conectada con estos hechos sociales anteriores de religiosidad.
En ese sentido, está construyendo aquí el argumento a favor de la morfología social o la estructura social como agente causal en la conciencia colectiva, ¿no? La importancia de comprender todo este proceso complejo como fundamento para la construcción de una conciencia colectiva y las representaciones colectivas. Entonces aquí el tamaño y la densidad del grupo social están entre los factores causales comunes de los hechos sociales, ¿no? Eh, una sociedad en ese sentido, una sociedad eh, em, urbanizada como la paulatinamente está sucediendo Bolivia en nuestro país, no se va, estos procesos de concentración, de densificación, para hablar en el lenguaje de durkheimiano, cómo nos van a permitir explicar determinados hechos sociales hoy, ¿no? Y que, digamos, van a diferenciarnos de periodos previos, justamente. Eh, entonces, la posición de Durkheim sobre el reduccionismo psicológico es bastante clara. Si explicamos un hecho social mediante un fenómeno psicológico, podemos estar seguros de que nuestra explicación será incorrecta. Entonces, esto es algo que va insistiendo siempre a lo largo de su obra, de distinguir el análisis sociológico de estas interpretaciones psicologistas que, digamos, estaban emergiendo fuertemente en ese periodo. Eh, y en relación a estas, respecto a la relación individuo-sociedad, va a señalar cómo pensadores como Thomas Hobbes o Rousseau veían una ruptura en la continuidad entre el individuo y la sociedad. Y ellos van, digamos, esta idea de que instintivamente a los humanos les desagrada y evitan la vida comunitaria, ¿no? Pero se ven obligados a hacerlo por su propio bien. Esta es, digamos, la idea del contrato social está detrás, detrás de la idea del contrato social está esto, ¿no? Es decir, el contrato social, estos acuerdos que realizan los seres humanos para organizarse, para funcionar, eh, es resultado de que los seres humanos tienen que superar esta pulsión, si quieren, de evitar la vida comunitaria, ¿no? Se ven obligados a la vida comunitaria para sobrevivir, si quieren, ¿no? Entonces, de esa manera se va a lograr este contrato, estos acuerdos entre los seres humanos para constituir lo social. Mientras que Spencer y los filósofos del derecho natural, los economistas liberales, ven la vida social como algo que surge natural y espontáneamente, pero su base se encuentra y su causa en el individuo. Este fuerte énfasis otra vez en lo que hablábamos del rational choice, ¿no? Este fuerte sentido del individuo y esta capacidad que tiene de racionalmente de intervenir, de actuar, ¿no? Entonces, eh, y es ahí que nos va a permitir esta explicación. Entonces, Durkheim más bien va a abogar por un orden social primordial que ejerce restricciones sobre el individuo, ¿no? Restricciones, es decir, limitaciones, pero es una restricción a la que el individuo se somete voluntariamente. Ya habíamos señalado cómo uno de los elementos justamente de la constitución de lo social es la vigencia de estas normas, códigos, reglas a los cuales se somete el individuo, ¿no? Son restricciones en nuestro actuar, ¿no? Y que el individuo se somete voluntariamente, ¿no? Pues ahí se está reconociendo de que este sometimiento a una voluntad mayor, ¿no? El individuo se somete a una voluntad mayor que sería el grupo.
¿no? Mayor que uno mismo. Eh, pero no es la coacción ejercida por la mera fuerza física o la riqueza a la que se refiere, sino a la superioridad intelectual o moral, es decir, la coacción ejercida por la razón científica y la autoridad de las instituciones morales y los expertos. Entonces ahí entra el rol del sociólogo, el rol de la ciencia, que digamos es el que va a ayudar, ¿no?, a organizar estas restricciones. Entonces, no, aquí no es las restricciones, estos límites, comillas, a nuestra libertad, ¿no? Eh, Está en función a esta fuente más grande, mayor, que sería la sociedad, ¿no? A estas restricciones individuales a las cuales debemos someternos, es eh, ahí la función que tienen los científicos, en este caso los sociólogos, y el Estado. Otra vez, aquí aparece, aunque sin mencionarlo, el Estado, ¿no ve? Que es el que, digamos, es la autoridad de estas instituciones, es la autoridad del Estado, el que va a permitir regular estos comportamientos, es el que nos va a rayar la cancha, ¿no? Eh, Aquí me recuerda un libro que yo recomendaría para problematizar estos temas, es el libro de Etienne de la Boétie, pensador del siglo XVII, creo que es, pues, que escribe un librito que se llama La servidumbre voluntaria, justamente a propósito de esto, donde él se va a cuestionar eh, esto de por qué los seres humanos, dice, eh, si en las sociedades primitivas digamos, funcionaba el grupo em, en total libertad y autonomía, ¿en qué momento, el ser humano acepta voluntariamente someterse a una autoridad mayor, someterse al Estado, al rey, ¿no? A la iglesia, a estos poderes mayores? ¿Qué ha pasado? Intenta explicarse, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿En qué momento se ha dado esta ruptura? Esta es una idea inspiradora luego para los estudios de estos antropólogos eh, críticos como Pierre Clastres, por ejemplo, que, que va a hablar cuando habla de la sociedad contra el Estado, cuando analiza las sociedades primitivas desde como sociedades contra el Estado. Él va a decir justamente esta ruptura, eh, el momento en el cual el sujeto eh, acepta voluntariamente esta autoridad mayor, es con la aparición del Estado. Entonces, es la aparición de estos poderes dominantes el que va a someter al individuo, y al final el individuo acepta voluntariamente esta autoridad. Es un poco para vincular este razonamiento durkheimiano. En el capítulo 6, referido a las reglas relativas a la administración de la prueba o reglas para establecer pruebas sociológicas, eh, aquí está referido a esta cuestión de la causalidad en las ciencias sociales, y que lo trata brevemente en este capítulo. El capítulo es una suerte de comentario y crítica del libro de John Stuart Mill, Un sistema de lógica, donde Mill había propuesto 5 tipos de razonamiento inductivo en la investigación científica, que se conoce como los métodos de Mill, que son una serie de formas mediante las cuales el escritor inglés argumentaba que se podían establecer relaciones de causalidad entre dos o más fenómenos. Entonces, son cómo establecer esta relación de causalidad entre los fenómenos, y Mill daba estas pautas, digamos, para entender esta causalidad.
Eh, para Durkheim, como hemos visto, el método adecuado de la sociología es la experimentación, ¿no? El método comparativo, ¿no? El comparar hechos sociales, la experimentación, es decir, la observación in situ de los fenómenos, la medición, la evaluación. La experimentación en las ciencias físicas y naturales requiere manipular fenómenos de una manera controlada. En el laboratorio tú puedes introducir los elementos, los insumos y controlar todo el proceso del experimento, que como saben, esto no es posible en las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, los grupos humanos no pueden ser sometidos de manera diferencial a una pobreza masiva